De chicas, ya regresé. Se me fue el Inter. Ya, a ver. Vamos a empezar con las exposiciones. ¿Alguien voluntario o empiezo yo, ma? ¿Alguien quiere iniciar? Nice, a ver, voy a llamar entonces. Voy a mirar quién fue quien me mandó primero su trabajo. A ver, tengo que solo 7 me han enviado el trabajo. Entonces 7 van a exponer. Ay, mira, a ver. Jimena. Rosario Jimena del Carpio Bravo, la primerísima. A ver, Licenciada, no sé si esté bien ya, pero lo que yo he hecho es buscar un poco de información y le he agregado ejercicios. a ver, vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Está para compartir, ¿verdad? ¿Cómo, hija? Para compartir pantalla. Sí, sí, Es ya que puedes. Sí puedes no, no, compartir. ahí ahorita recién. A ver. Ya. Mm, ya, ahí se. Ok, pero ya. Ya, bueno. Ah. Buenas tardes, compañeras y licenciada. En esta oportunidad voy a hablar sobre la plasticidad cerebral. ¿Qué es? La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso central para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno, aunque este término se utiliza hoy en día en la psicología y neurociencia. No es fácil de definir. Se utiliza para referirse a los cambios que se dan en diferentes niveles del sistema nervioso, estructuras moleculares, cambios en la expresión genética y el comportamiento. Ya. La neuroplasticidad puede ser positiva cuando se crean y amplían redes neuronales o negativas cuando se eliminan aquellas que no se utilizan. Además, según sus efectos, la neuroplasticidad puede ser reactiva. Quiere decir que los ajustes del cerebro necesarios cuando se producen cambios ambientales de corta duración que afectan a las neuronas como la hipoxia. Luego tenemos las adaptativas. Los cambios cerebrales permanentemente modifican o generan un circuito neuronal que ocurren en procesos como el aprendizaje y la memoria. Reconstructiva. La capacidad del cerebro de recuperar las funciones perdidas por un trastorno mecánico o fisiológico. Y luego tenemos la evolutiva. La plasticidad que ocurre por la influencia ambiental predominante en dicho momento. Luego tenemos los tipos de plasticidad. Tenemos funcional y estructural. La funcional se refiere a la capacidad del cerebro para mover las funciones de un área dañada del cerebro a otras áreas no dañadas. Tenemos luego la estructural. Se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura física como resultado del aprendizaje. Luego he puesto aquí algunos ejercicios. Vamos a comenzar con el gateo cruzado. Bueno, en este ejercicio el niño va a mueve un brazo simultáneamente con la pierna opuesta. Quiere decir que si mueve la mano derecha, va a mover la pierna izquierda, ¿no? Para que gatee el cruzado, utilice los miembros. Luego, hay diferentes formas de hacerlo.
doblar una rodilla y levanta para tocarla con la mano del lado opuesto, o dobla la rodilla levantando el pie hacia atrás y tocando con la mano del contrario. Los niños más pequeños también se pueden hacer con las rodillas y los codos. Este ejercicio se va a hacer con el beneficio para obtener, en primer lugar, va a activar el cerebro para cruzar la línea media visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Además, va a favorecer a la receptividad para el aprendizaje, va a mejorar los movimientos oculares derecha a izquierda y la visión binocular, y mejora la coordinación derecha-izquierda y la visión y la audición. Luego tenemos el ejercicio del elefante. Este ejercicio va a consistir en hacer imaginariamente un 8 acostado. Se hace con el brazo estirado y la cabeza pegada al hombro en el mismo lado. Este ejercicio va a activar el oído interno para mejorar el balance y el equilibrio, y también va a integrar el cerebro para escuchar con ambos oídos. Activa también la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Va a mejorar la memoria de secuencia como los dígitos. Y por último tenemos el doble garabato. El doble garabato, vamos a pedir al niño que dibuje con las dos manos hacia adentro y hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo. O sea, que va a hacer líneas, ¿no? Le vamos a decir para adentro, para afuera, arriba y abajo, ¿no? Este ejercicio va a ayudar, va a estimular la escritura y la motricidad fina. Experimenta con la musculatura gruesa de los brazos y de los hombros. También va a estimular las habilidades académicas como el seguimiento de instrucciones para mejorar la habilidad deportiva y de movimiento. Eso sería todo, licenciado. A ver, Jimena, ¿y la conclusión? Ok. ¿Cuál es tu conclusión? Ya, bueno. La conclusión que he podido hacer es que la neuroplasticidad puede ser potenciada mediante diferentes tratamientos de rehabilitación, ¿no? Para futuras investigaciones, utilizando la resonancia magnética nuclear funcional y estimulación magnética transcraneal. Luego también va a permitir reconocer el aprendizaje humano es un proceso extraordinariamente complejo que se prolonga en toda la vida. Quiere decir que para que un niño pueda mejorar en la plasticidad cerebral va a tener que llevar demasiado tratamiento de acuerdo a cómo el niño esté también, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que la neuroplasticidad nos permite o nos ayuda? Tú lo mencionaste también, ¿no? ¿O de qué manera decimos que la neuroplasticidad puede ser positiva? ¿De qué manera nos beneficia o beneficia al niño en todo caso? El aprendizaje. Por el aprendizaje. Ya, ahora, está bien tu trabajo ahí. Lo que te faltó ahí en tu día fue agregarle unas imágenes para poder entenderte el ejercicio. Sí. Si leyéndolo, imaginándolo te lo puedo dar, pero hubiese sido bueno que le agregaras unas imágenes para entenderte mejor. Mis sobrinos viven lejos. Ya, listo, Jimena. Ya está tu trabajo, está tu diapositivo, bueno, has expuesto. Solamente eso para agregar. Ya, ya hija, listo. Gracias. Vamos a continuar a ver. De Jimena tengo a Echegaray.
Sacha Garay. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Fernando. Mili, un favor, comparte. Todo está apagado, Fer. Mili, comparte, te has quedado ahí en tu esto de documentos. Por favor, no queremos ver tus fotos, Mili. ¡Ah! Mili, esa foto. Se asustó, Mili. Ya, genial, gracias. Ya, bueno, ante todo, muy buenas tardes, compañeros, licenciada. El día de hoy voy a hablarles sobre lo que es la plasticidad cerebral. La introducción a este trabajo, en realidad, les voy a explicar qué es la plasticidad cerebral, ¿no? En el cual va a ser un proceso que va a empezar en cada ser humano desde el momento en el que nacemos hasta que nosotros vamos a morir. Pero obviamente nuestra plasticidad cerebral va a depender mucho del tipo de interacción social, ambiental y el aprendizaje que nosotros vamos a tener en constante. Como sabemos, el aprendizaje va a ser un proceso extraordinariamente complejo que se va a prolongar durante toda la vida. También les voy a explicar cómo va a funcionar, cómo nos va a ayudar a lo largo de nuestras vidas, los tipos de plasticidad que hay y las características y sus influencias. También les voy a presentar cómo debemos de mantener nuestro cerebro para que se dé la plasticidad cerebral y en qué momento también nuestro cerebro se va a encontrar en mejor momento para poder percibir estímulos y la relación que va a tener la plasticidad cerebral con las enfermedades neurológicas. Ahora sí, comenzamos. Ahora sí, la primera diapo, por favor, Mili. La segunda, ajá, esa, ahí. Ya te digo cuándo avanzar. Ya. Plasticidad cerebral. Dando un poco de historia, el psicólogo William James surgió que el cerebro quizás no era tan inmodificable en 1890, hasta que en su libro Los inicios de la psicología redactó que la materia orgánica, en especial el tejido nervioso, parece dotada de un extraordinario nivel de plasticidad. No obstante, esta iniciativa ha sido ignorada por muchos años, hasta que en la década de los años 1920, el investigador Klaus Ley dio pruebas en que iba a haber cambios en las vías neurales en los monos rhesus. Es así como en la década de 1960 los estudiosos empezaron a explorar casos en los cuales los adultos habían sufrido ictus masivos, que son accidentes de cerebrovascular, que se produce obviamente cuando el cerebro deja de recibir flujo sanguíneo. Entonces fueron capaces de recobrar el desempeño, muy aparte de que tuvieron el ictus, fueron capaces de recobrar el desempeño, lo cual muestra que el cerebro era muchísimo más manejable de lo cual se creía anteriormente. Ahora los estudios modernos han encontrado pruebas de que el cerebro es capaz de renovarse a él mismo luego de varios prejuicios o de algún tipo de enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funciona la plasticidad cerebral? En realidad, como sabemos, nuestro cerebro está compuesto por aproximadamente 86.000 millones de neuronas. El cerebro que poseemos es magnífico, de verdad, es uno de los órganos magníficos que puede tener el ser humano. Obviamente, este se debe utilizar de esta forma en la que es capaz de modificarse y por medio de cambios microscópicos codificar, lo cual es fundamental. Es decir, las memorias estas pueden desaparecer una vez que por el momento no las utilicemos.
Es decir, hoy por hoy, estamos estudiando, ¿no? Para la carrera y hay cosas que no nos acordamos de inicial o de primaria y es simplemente porque el mismo cerebro lo va reemplazando con cosas nuevas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Es decir, van a ser reemplazadas por cosas novedosas. Tal cual es la posibilidad que nosotros tenemos para aprender hasta el último día de nuestras vidas. Tan solo con lo cual, con lo poco o lo mucho que vamos a poseer, es lo que vamos a vivir hasta el resto de nuestras vidas. Por medio de la plasticidad cerebral, somos muy capaces de cambiar hábitos o conocimientos predeterminados y aprender cosas novedosas. Es decir, la plasticidad cerebral nos va a dar ese cambio que necesitamos en constante, ¿no? Cuando somos niños no sabemos aún pedir lo que es ir al baño. Cuando ya somos más grandes ya sabemos lo que es pedir ir al baño, cómo limpiarnos, cómo bañarnos, cómo comer. ¿Cuál es el resultado de esto? Es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral nos va a dar esa capacidad para poder nosotros ir cambiando. Siguiente, un favor. Tipos de plasticidad se van a dar dos, funcional y estructural. La funcional se va a referir a la capacidad del cerebro para mover las funciones de un área dañada del cerebro a otras áreas no dañadas, mientras que la plasticidad estructural se va a referir a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura física como resultado del aprendizaje. Siguiente, un favor. Las características, les voy a mencionar 5 que a mí me parecieron muy impactantes. Una de las características que tiene la plasticidad cerebral es que puede variar conforme con la edad. Es decir, mientras tanto que la plasticidad se crea durante la vida, ciertos tipos de cambio son más que predominan a lo extenso de edades de vidas concretas. La 2 va a ser la que involucra una pluralidad de procesos, es decir, la plasticidad es tan persistente durante toda nuestra vida que va a involucrar o va a implicar células cerebrales diversas de las neuronas, incluyendo las células gliales y las vasculares. La 3, que se puede ocurrir por dos causas diferentes, es decir, como consecuencia del aprendizaje, vivencia y formación de la memoria, o como consecuencia de algo malo en el cerebro. En lo que la población solía creer que el cerebro se fijó luego de determinada edad. Después, con tantas averiguaciones, se ha revelado que el cerebro jamás se va a dejar de modificar siempre y cuando haya una contestación al aprendizaje continuo. La cuarta característica es el medio ambiente va a llevar a cabo un papel muy sustancial en el proceso, es decir, la genética además puede tener una predominación. La relación entre el medio ambiente y la genética va a jugar un papel en la formación de nuestra plasticidad del cerebro. Y por la quinta característica va a ser la plasticidad cerebral no constante es buena. Los cambios cerebrales se van a ver comúnmente como mejoras. Sin embargo, esto no va a ser constantemente, o sea, no es que todos los días se van a dar la plasticidad cerebral, no. En algunos casos puede que el cerebro esté influenciado por sustancias psicoactivas o condiciones patológicas que tienen la posibilidad de conducir a efectos dañinos en el cerebro y la conducta. Siguiente, un favor. La plasticidad cerebral también se va a dar por influencias, es decir, una de las influencias va a ser de la edad. La plasticidad cerebral es máxima en los primeros años del neurodesarrollo. Una vez que se adquieren los aprendizajes impredecibles para la habituación al medio como el desplazamiento, la comunicación, la relación social, sin embargo, no va a ser infinita debido a que está ligada a periodos críticos a lo largo de los cuales el cerebro está óptimamente preparado para obtener una totalmente nueva funcionalidad. Y también va a estar influenciado por la experiencia, es decir, el aprendizaje es una cualidad humana presente durante toda nuestra vida. Jamás dejamos de aprender algo. Aunque nuestra capacidad de aprender va disminuyendo con la edad, porque obviamente nuestro cerebro
cuando nacemos está totalmente inmaduro, está totalmente apto para recibir todo tipo de información, mientras que ya cuando vamos madurando, nuestro cerebro también madura con nosotros y no va a tener la misma edad, por así decirlo, de comenzar a tener más información. Solamente va, como ya les había explicado, va a solamente tener la información necesaria para vivir hasta el resto de nuestra vida. Pero jamás dejamos de aprender algo nuevo. Las habilidades van a ser prescindibles para nuestra supervivencia como especie, que obviamente no se van a adquirir espontáneamente, sino mediante un proceso. Y obviamente va a requerir un esfuerzo activo para nuestro aprendizaje. También pueden aprenderse a cualquier edad. Recuerden que no hay edad para aprender. Y siempre y cuando nuestras estructuras estén maduras y necesarias para realizarlas. Siguiente diapo, por favor. Ahora, después de todo lo que les he explicado, creo yo que una de las preguntas que me supe hacer al momento de hacer el trabajo es, ¿pero cómo mantengo mi cerebro para que no pierda su plasticidad? Hoy por hoy, con el tema de las apps y todo lo que tenemos en un celular, siento yo que hay algunas apps que se han evolucionado o se han concentrado en este tipo de la plasticidad cerebral. Es decir, mediante el uso de algunas apps que son tienen juego de memoria, muchas cosas. Entonces, hay algunas compañías que han apostado por este concepto, pero sobre todo para la gente mayor, ¿no? Que la mayoría se pone a jugar ahí en su celular o con su tablet y todo eso. Y obviamente se va a tratar en realidad de también realizar tareas sencillas y establecer conexiones entre distintos objetos con la idea de entrenar nuestro cerebro y que no pierda su plasticidad. Sin embargo, se cree y hay estudios que cercioran que nada es mejor que leer. Al leer, nosotros mantenemos muy activo nuestro cerebro. Si tenemos conversaciones, interacción social y otras clases de estímulos similares, el cerebro siempre va a mantener su plasticidad cerebral durante mucho tiempo. Y lo importante es obviamente nunca dejar de ejercitarlo de una u otra manera. Siguiente diapo, por favor. Ahora, ¿en qué momento de nuestra vida nuestro cerebro está más abierto o más apto para un cambio cuando se expone a estímulos ambientales? Una vez que somos pequeños, la formación de las conexiones en el cerebro humano continúan a partir desde que nacemos. En realidad, nosotros nacemos y se dice que nosotros al nacer nacemos con un órgano incompleto. Y es verdad, nacimos con el órgano incompleto que es el cerebro, porque recién va a comenzar con los estímulos, recién va a comenzar con la plasticidad cerebral y así sucesivamente. Entonces, es una fase en la que nosotros vamos a recoger la mayoría de información que nos va a servir para nuestra supervivencia. ¿Y cuáles son los primeros años? Los primeros 3 años son muy críticos para obtener esta información. Y una vez que se forma la fundación de toda nuestra percepción sensorial, es con la que nos vamos a poder afrontar a la vida, por así decirlo. Pero obviamente durante la vida y mientras que mantengamos una disciplina de aprendizaje, ¿cuál es? Cuando vamos al kinder, cuando vamos a la primaria, la secundaria, superior. O sea, mientras que mantengamos esta disciplina de aprendizaje, siempre nos vamos a exponer a cosas novedosas y vamos a continuar aprendiendo. Sin embargo, vamos a veces, o se llega a veces al grado que no sucede esto, ¿no? Sabemos que hay niños que ni siquiera van a inicial o si van a la primaria van hasta cierto tiempo. Entonces, obviamente es ahí cuando recién nuestro cerebro como que se va a sentir obstruido de no obtener la información necesaria. Pero con el transcurso del tiempo, a más información vamos a ir obteniendo, vamos a ir madurando nosotros, como también nuestro cerebro se va a encontrar más maduro. Siguiente diapo, por favor. Ahora, ¿cuál es la relación de la plasticidad cerebral con las enfermedades neurológicas? Se sabe o se piensa que los pacientes con enfermedades neurológicas tienen potenciación sináptica. ¿Qué es la potenciación sináptica? Es cuando hay un aumento duradero en la comunicación sináptica entre las neuronas, entre dos neuronas, que tienen como consecuencia una estimulación eléctrica de alta frecuencia y se apaga. Entonces, esta se quiere decir que se va a encontrar completamente bloqueada. Es como si el cerebro se hubiera quedado congelado.
O sea, las personas que sufren enfermedades neurológicas es como que su cerebro se hubiese quedado congelado. Es decir, su cerebro se ha congelado en el pasado, pero gracias a la plasticidad que hace nuestro cerebro, las conexiones más fuertes van a recordar la información pasada, obviamente, a las que estos van a albergar. Pero lo nuevo, o sea, lo del día, lo que si han desayunado o a dónde han ido, eso no se va a poder identificar, eso no se va a poder acordar. Entonces no va a encontrar un mecanismo para que consolide en su memoria. Pero las neuronas siguen ahí, no se han destruido como el caso que pasa con un accidente cerebrovascular, ¿no? O un ictus cerebral, que obviamente ahí las neuronas simplemente ya no están funcionando. Para terminar con esta exposición, la conclusión es que la plasticidad cerebral tiene relación con la capacidad de nuestro sistema nervioso. Tanto tiene la capacidad para cambiar nuestro estado y construir nuestras propias construcciones y conexiones neuronales en funcionalidad a nuestro medio. Nuestro cerebro va a ir cambiando durante la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y se van a ir generando diferentes redes de comunicación de información en funcionalidad a la estimulación que vamos a ir recibiendo. Gracias. Muy bien, Fernanda. Fernanda, ¿puedes hablar un poquito más de qué es la plasticidad estructural como tipo? ¿Tú lo has considerado como tipo? ¿Me escuchas, Fer? ¿Tu audio, hija? Ya, me dijo sobre el estructural. Ujú. Ya, lo que he podido averiguar es que va a referirse a la capacidad de nuestro cerebro para cambiar su estructura física y el resultado de este va a ser el aprendizaje. O sea, va a ser como todo lo que vamos a poder ir aprendiendo es lo que va a ser esta plasticidad estructural, todo lo que es nuestro aprendizaje. Por eso que es un tipo de, porque es diferente a lo funcional. La funcional va a ser de que todas nuestras áreas dañadas vayan a otras áreas donde no estén dañadas, mientras que lo estructural, su resultado va a ser el aprendizaje, todo lo que es nuestra estructura física del cerebro. Listo, muy bien. Gracias. A ver, siguiente. Espinosa García. Espinosa. Ahí está. ¿Alguien le dijo algo a su compañera por casualidad? Ok. Guevara. Yo me comuniqué con ella para preguntarle a ver si me podía compartir las diapos y me dijo de que no tenía internet desde ayer. Ya. Porque su trabajo sí la mandó. Ayer en la noche la mandó. Guevara tampoco está, ¿no? No está Guevara tampoco. A ver. Están fallando toda esta semana. ¿No ha entrado a clases esta semana? ¿Guevara sí entró ayer? No, ayer no hubo clase, ayer sí entró. Luego ver tu trabajo. A ver. Sí, sí lo hay. Paso. ¿Quién más está? A ver. Meño Percano. Mili. Buenas tardes. Mire, yo no hice diapositiva, pero puedo compartir Claro. ¿ya? Otra vez compartir. Ay, ¿dónde estoy? Acá. ¿Se ve, Miss? Sí, pues esa.
¿Me puede decir si se ve? Hija, sí se ve, sí se ve. Ay, no. Pero un ratito que no activé mi cámara. Un ratito. Y ahora sí. Ya, bueno, el tema de plasticidad, le puse como introducción, ¿dónde está? Es una propiedad general que tenemos del sistema nervioso central, ¿no? En la cual nosotros, desde que antes del nacimiento, nosotros ya estamos poniendo en función la plasticidad cerebral. He buscado en informaciones, ¿no? Que hay muchos conceptos y todo referente al entorno de la plasticidad cerebral, porque no solamente es lo que se llama modificar, cambiar los hábitos o lo que aprendemos diariamente desde que nacemos hasta que fallecemos, sino que dentro del útero, ¿estamos? El feto también tiene la habilidad de formar la plasticidad cerebral. Hay un estudio en el cual hicieron de las madres gestantes, ¿no? En los primeros meses de su gestación y quieren hacer un aborto. Entonces, esa modificación cerebral que tiene la madre de querer abortar, entonces, esa función que hace el cuerpo ¿cómo me explico mejor? A ver, de que la reacción que tiene el cerebro, ¿no? De recibir esa emoción, esa excitación, ese temor de querer hacerme un aborto. Entonces, todas esas sensaciones, todos esos conexiones, sentimientos, emociones que nosotros tenemos del entorno del exterior, lo recibe el bebé, el feto, de los 0 a 3 meses de gestación, cuando el médico le va a practicar un aborto, el bebé, hay una parte donde hace unos pateos, ¿no? En la cual el niño se está defendiendo. Entonces, para que el niño se defienda en ese momento, ¿no? Ya hay plasticidad cerebral, no tan desarrollada que cuando ya está en el nacimiento, ¿no? Pero ya está presente la plasticidad cerebral desde semanas o días de la concepción. Hay un punto también dice que asimismo entre el concepto de la plasticidad cognitiva, porque también la plasticidad cerebral lo podemos conocer como la plasticidad neuronal, la neuroplasticidad, o plasticidad neuronal, ¿no? El cual hace parte de la plasticidad cerebral, está representada por la capacidad que tiene un individuo para adquirir nuevas habilidades, especialmente relacionados con el desarrollo de las funciones cognitivas. Esto tiene un papel, una función importante, no solo en el desarrollo de los mismos, sino también en la mejora a través de la práctica y el aprendizaje, tomando como protagonismo, ¿no? Pues nuestro medio que nos rodea. Acá puse qué concepto o qué es la plasticidad cerebral. Como les decía, que hay muchos conceptos de plasticidad cerebral, ¿no? Y yo tengo, bueno,
leyendo así, yo solamente saqué un pequeño concepto que relata solamente, o sea, lo simplifica de todos los conceptos que he leído, y dice, ¿no? La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro, ¿no? Para cambiar, modificar, cambiar los hábitos y las grandes cosas que nosotros aprendemos. Eso lo relaciono solamente en un concepto pequeño, ¿no? También dice que la plasticidad cerebral es un término que se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar, como le decía, y adaptarse como resultado de la experiencia. Se dice también que hasta la década del año 1960, los investigadores creían que los cambios en el cerebro solo se podían tener lugar durante la infancia y la juventud. Al principio de la edad adulta se creía que ya la estructura física del cerebro iba decayendo, o sea, pensaban que la plasticidad cerebral solamente era en los primeros años de la infancia, y que ya su maduración con el cerebro es hasta los 30 años, pero se decía que desde ahí ya empezaba a envejecer el cerebro. Así como nosotros envejecemos biológicamente, el cerebro también, pero eso ya se está descartando con los nuevos estudios que están habiendo ahora. También dice pues, ¿no? que la investigación moderna ha demostrado que el cerebro continúa creando nuevas vías neuronales y alterando las existentes para adaptarse a nuevas experiencias, aprender nueva información y crear nuevos recuerdos. Todo esto se relaciona, o sea, la plasticidad tiene que ver mucho con la sinapsis, ¿no? Que hay en el sistema nervioso. Acá hay un punto muy importante que dice, años más tarde, Tanzi, que es un neurocirujano, y también que propuso que la actividad repetitiva de una vía neuronal durante el aprendizaje específico puede reducir la distancia entre las neuronas. Como resultado, al paso de la información de una manera efectiva. Por otro lado, Ramón y Cajal, que también son otros estudiosos que vieron de la plasticidad, sobre la plasticidad neuronal, y lo cual implica que los cambios corticales se asocian al aprendizaje, o sea, todo lo que, las experiencias que nosotros tenemos en la vida, día a día que nosotros pasamos, tenemos en nuestras vidas, aprendemos algo. Y cuando nosotros no tenemos, mejor dicho, no le damos estímulos a esos aprendizajes, esos se pueden borrar, ¿no? No continuar. Asimismo, los nuevos procesos de aprendizaje promueven el crecimiento y el alargamiento de los axones. Son el cuerpo de las neuronas. Y las dendritas cerebrales. Y las dendritas pues son las ramas que se unen a las otras ramas de las neuronas para crear la sinapsis. Esa es la comunicación. Y acá hay un tema muy interesante que dice, el cerebro compensa el daño reorganizado y formando nuevas conexiones entre las neuronas intactas. O sea, el trayecto de nuestras vidas, siempre nuestras neuronas están conectadas, ¿no? Y cuando cuando las neuronas están conectadas, esto forma como unos circuitos, ¿no? Y cuando nosotros aprendemos cosas nuevas, mediante los estímulos, mediante 3 factores que son, pues, ¿no? El aspecto químico, las conexiones neuronales y los genes, se crean nuevos circuitos, ¿no? Y estos se van uniendo específicamente no, sino se van uniendo nuevos circuitos de neuronas. No sé si me dejo entender, o sea,
digamos que esta es una neurona que nosotros hemos aprendido de niños, ¿no? Entonces, como un circuito de, formando un circuito de neuronas. Cuando nosotros aprendemos mediante cuando vamos al kinder, cuando vamos al colegio, o aprendemos estamos aprendiendo a leer, o estamos aprendiendo a manejar, algo así, se va creando nuevos circuitos de neuronas, y esto se va expandiendo, ¿no? A medida que nosotros vamos aprendiendo, estos circuitos de neuronas se van expandiendo en nuestro cerebro. ¿Por qué es importante, dice la neuroplasticidad? Yo considero que es importante porque es por la habilidad que tiene el cerebro de modificar las conexiones, reescribirse en sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Un orate, ¿no? Cuando ya pierde todo el conocimiento, la conciencia, y vaga por las calles, saben ustedes que ellos no se enferman, pueden comer cosas desagradables, no tomar agua, pueden comer basura, ¿no? Pero no se enferman. ¿Y por qué? Porque su organismo está coexistiendo y ya asimilado en su entorno. ¿Qué quiere decir? Que una parte, como es el cerebro del lado derecho y el izquierdo, el lado derecho, donde están los conocimientos, y acá está donde están las habilidades motoras, todo eso. Entonces, como todo el conocimiento ya no está en función, potencializa el lado izquierdo de las que son las funciones motoras, las funciones de asimilación, su sistema inmunológico, todo eso se potencia. Hay una parte también dice que los humanos requerimos un cerebro dinámico, flexible, eficaz, eficiente y adaptable a los cambios del ambiente. A medida que nosotros vamos vamos viviendo la vida, ¿no? Llegan nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, en donde nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? Como ya utilizar, como ahorita estamos haciendo, ¿no? Por la pandemia, nosotros no estamos haciendo presenciales, estamos haciendo las clases por Zoom, y nosotros hemos tenido que aprender y adaptarnos a esta nueva modalidad de estudio, ¿no? Donde dice, ¿cómo ocurre la plasticidad cerebral? Dice, la neuroplasticidad se basa en un modo en que las neuronas de nuestro sistema nervioso se conectan entre sí. Esto ya les había dicho, ¿no? Como se descubrió el médico español Santiago Ramón y Cajal, el cerebro no está compuesto por una maraña de células compactadas. Eso es lo que me decían, o sea, no son que están todos, las neuronas no están todas juntas por la dendrita, no están así. Entonces dice que están compactadas en forma de una sola estructura, como le decía, ¿no? Formado mediante circuitos, ¿no? Sino que dice que sino que sus cuerpos microscópicamente son con autonomía y físicamente separadas unas de otras, que van mandándose información sin llegar a unirse entre sí de manera definitiva. Son en definitiva individualizadas morfológicamente, o sea, que no están, o sea, las neuronas no están como, digamos, dobladas, volteadas, o están todas juntas, como si fuera un manojo de lana, ¿no? Sino que todos están formadas, o sea, así como ustedes ven la forma de la neurona, ¿no? El axón, las dendritas, el cuerpo, todo eso, así están todas juntas, o sea, están compuestas, ¿no? Es donde se le puede observar, como dice, ¿no? Su estructura morfológica. También dice, ¿qué características definitorias de la plasticidad? Dice, pueden variar según la edad,
otra característica dice que implica una variedad de procesos. Dice también otra característica, dice, puede suceder por dos razones diferentes. Por las razones diferentes quiere decir, ¿no?, que mediante el nacimiento los niños van aprendiendo. Se dice, ¿no?, que los niños aprenden la plasticidad cerebral se implica más, ¿no?, desde los 0 años hasta los 6 años, ¿no? Que el aumento, que nosotros nacemos con 1 billón de neuronas. Y a medida que va transcurriendo los años, hasta los 6 años, eso se va duplicando, y podemos llegar a trimillones de neuronas, ¿no? Es por eso que se dice, pues, ¿no?, que en esa edad los niños captan más rápido todo aprendizaje. Pueden aprender idiomas, pueden aprender manejar, pueden aprender a usar los equipos tecnológicos, todo. Pueden ir aprendiendo a esa edad, porque eso se va duplicando, o sea, desde 0 años va al 25%, de los cambiando 35%, y va y llega a su potencial a los 6 años al 90% del conocimiento cerebral. Pero ¿qué pasa cuando ya llega a pasar los 10 años, cuando ya llega la adolescencia, va cambiando a otra etapa de nuestra vida? Como no hay un estímulo, no hay un, ¿cómo se dice eso? No le vamos ejercitando, no le vamos impulsando más el conocimiento, entonces todas estas neuronas que estaban llegando a su potencial, ¿no?, juntándose por todos los conocimientos, el aprendizaje que está recibiendo el niño, se comienzan a apagar, no comienzan a morir las neuronas, sino se comienzan ya no ser sinapsis. Y en esa parte se llama la poda cerebral. ¿No? Y no es que el niño está perdiendo conocimiento, no, sino que ya en esa etapa, como no está recibiendo más información de lo que ha aprendido, o sea, no le han dado más estímulos a algo que le llamaba mucho la atención al niño, y el cerebro lo ve que son temas o aprendizajes irrelevantes, ¿ya? Entonces, ya cuando pasan ya a otras etapas, van ya modificando o van teniendo conocimiento, pero ya mediante impulsos, estímulos o nuevos conocimientos que le van dando el entorno a esa persona. No sé si me entienden bien. El medio ambiente, otra característica dice que el medio ambiente desempeña un papel esencial en el proceso. La genética también puede tener una influencia. La alteración en el medio ambiente y la genética también juega un papel importante de la plasticidad en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Mediante los hábitos que nosotros recibimos de niños, de que los padres nos den los estímulos, o sea, por ejemplo, un papá de niño les puede enseñar a manejar bicicleta, o les enseña algún instrumento musical, esos también potencia la plasticidad del niño. Por último, en lo que la característica dice, la plasticidad cerebral no siempre es buena, como lo estaba comentando mi compañera también. Los cambios cerebrales se ven a menudo como mejoras, pero no es siempre el caso. En algunas ocasiones el cerebro puede estar influenciado por sustancias socioactivas o condiciones patológicas que pueden conducir o afectar perjudicialmente al cerebro. ¿Qué quiere decir esto, no? Que algunas personas, no, así como nosotros aprendemos con un conocimiento mediante el transcurso de nuestra vida, la persona puede tener un mal hábito para esto, por ejemplo, las personas adictas, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona que es consumidora de cocaína, la cocaína, al inhalar la cocaína va directamente al cerebro. ¿Y qué hace la cocaína? La cocaína hace potenciar, excitar el cerebro
llegar a una euforia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Entonces, le gusta esa sensación, esa excitación, entonces puede aprender, el cerebro se llega a cargar al 100% de su potencial, ¿no? Pero lamentablemente pues, esos narcóticos no llegan, no duran un tiempo. ¿Y qué hace? Que la hormona cerebral, la dopamina, se comienza a bajar su nivel cuando de segregación, ¿ya? Entonces, es donde se dice, pues no, baja los efectos. Y de ahí, el cerebro quiere nuevamente a tener esa euforia, esa excitación, ¿no? Entonces, ¿qué pide? Nuevamente el consumo de eso, ¿no? Es ahí donde nosotros no sabemos el por qué, nosotros no entendemos por qué la adicción es así, porque no solamente no es de nuestra voluntad, sino porque el cerebro está pidiendo esa sobreestimulación. Acá hay un punto que dice, ¿sabías que el ejercicio mejora tu plasticidad y ayuda a regenerar nuevas neuronas? Sabemos también que las neuronas no se regeneran. Nacemos con las, digamos, nacemos con trillones, billones de neuronas. Estas se pueden morir, pero no vuelven a nacer. Pero hay estudios en la cual, en la parte del bulbo olfatorio, ¿no? Y de dice de acá, el hipocampo, son las partes en la cual las neuronas se están regenerando y ya se está llevando, son las únicas partes de nuestro cerebro en la cual las neuronas se regeneran. El olfatorio, ¿por qué? Porque cuando hay una persona con problemas patológicos, el olfatorio es lo último el sistema olfatorio es lo último que se pierde. Y mediante los estímulos, la ayuda de rehabilitación, esto se puede al menos regenerar las neuronas, así como el hipocampo, que es en la parte donde está la memoria. Entonces también se está evocando ahí para la regeneración de las neuronas, también por medio de la ayuda de la rehabilitación, que es, pues, ¿no?, leer libros, aprender nuevos, aprender idiomas, aprender, tener un hobby, ¿no? Algo que estimule el cerebro constantemente para no perderlo. Hablamos también de tipos de plasticidad funcional. También hay plasticidad funcional. Se refiere a la capacidad del cerebro para mover las funciones del área dañada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué funciones da el cerebro? Las funciones, por ejemplo, de mover, caminar, saltar. Entonces, la plasticidad cerebral funcional tiene la capacidad, por ejemplo, nosotros mediante, si nosotros tenemos la parte dañada por un ictus, se daña la parte izquierda, la parte motora del lado derecho es la que está afectada. Entonces, se dice que no hay movimiento, pero sí el cerebro puede puede hacer que la realice el lado izquierdo, hacer las mismas funciones del área que está dañada. Algo así creo que me dejo entender.
La plasticidad estructural, ¿qué dice? Se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura física como resultado del aprendizaje. Estructural, ¿qué quiere decir? ¿No? De cómo está estructurado. Por ejemplo, una persona que tiene ¿cómo se llama? Está amputado su mano, ¿no? Por un traumatismo. ¿Qué hace la plasticidad cerebral? Hace que se regeneren los tejidos y se llegan a cerrar, pero puede hacer las funciones. Las funciones, si está hasta este lado, puede hacer la función de hacer flexión, extensión, pero aún si no está la mano, lo llaman movimiento fantasma, ¿no? Pero lo puede hacer. Dice, los primeros años de vida, el niño son un tiempo de crecimiento rápido del cerebro. Al nacer, cada persona, cada neurona en la corteza cerebral tiene unos 2500 sinapsis, quiere decir las conexiones de las neuronas, ¿no? Para la edad de 3 años, el número ha crecido a una petrolera de 15.000 sinapsis por neuronas. Sin embargo, dice que el adulto promedio tiene alrededor de la mitad de ese número de sinapsis. ¿Por qué? Porque a medida que ganamos nuevas experiencias, algunas conexiones se fortalecen mientras que otras son eliminadas. Eso es lo que les decía que le decimos nosotros, bueno, que los científicos han descubierto que le llaman la poda cerebral. Había otro punto que dice, pues no, ¿qué principios de plasticidad cerebral está usarlo o dejarlo? O sea, que dicen, una falta para activar a funciones cerebrales es ejercitarlo para no degradarlo. Usarlo y mejorarlo, que es el entrenamiento. Dice, otro principio dice, especialidad, especificidad. Dice que la forma en la que se hace el entrenamiento varía la plasticidad, la habilidad de adquirir nuevas estrategias, ¿no? Y aprender y modificar los patrones de conectividad neural. No es así la repetición de una actividad. La repetición, o sea, se dice, ¿no? Nosotros aprendemos por los ejercicios para mejorar mediante una rehabilitación. No es solamente hacer un solo día. Entonces, los ejercicios también de entrenamiento cerebral tienen que ser repetitivos. Dice, de intensidad, la inducción de la plasticidad requiere suficiente intensidad en el tratamiento, en la rehabilitación, por ejemplo, en la fascia. No se mejora al 100%, pero de una constante rehabilitación puede no mejorar, pero al menos tener una mejor calidad. El tiempo ocurre en distintas formas de plasticidad en distintos momentos del tratamiento. Algunos cambios preceden o depende de otros comportamientos y las modificaciones estables llevan un tiempo. La relevancia, el que es importante y lo que no es importante. Dice la edad. También otro principio dice que cuánto influye la edad para tener el proceso de la plasticidad. La transferencia de la plasticidad en respuesta a un tratamiento específico puede mejorar la adquisición de comportamientos semejantes. La interferencia, la plasticidad que se logra en respuesta a un entrenamiento o rehabilitación puede interferir en la adquisición de otros comportamientos. También están cuáles son las ventajas, ¿no? También puse cómo podemos ejercitar el cerebro, ¿no? Dice aprender algo nuevo, como les decía, el idioma, el instrumento musical, algún tema en particular, ¿no? Realizando push-it,
o sea, los periódicos vienen los push-ups, ¿no? Sudoku o rompecabezas. También para ejercitar el cerebro tenemos que tener una alimentación sana y equilibrada, ¿no? Ya a cierta edad, mejor dicho, en la edad adulta, las personas no pueden consumir mucho lo que es carbohidratos, porque eso se convierte en glucosa, y eso da a nuevas patologías que también, y esas patologías afectan al cerebro. Por ejemplo, la hipertensión cerebral, ¿no? Cuando está está muy complicada, o está muy severa, o muy crónica, puede generar un ictus. Y ese ictus tapa las arterias, la circulación, y es donde daña el cerebro. No sé si me dejé entender, ¿no? O sea, de cómo tiene, es un proceso de una enfermedad, puede llegar a afectar el cerebro. Y también dice cómo podemos afectar el cerebro, es un sueño adecuado. O sea, nosotros tenemos que dormir las 8 horas diarias, ¿no? Tener ejercicios y tener un peso adecuado. Y por conclusión, ya para terminar, como se dice, ¿no? El cerebro es moldeable, tiene una gran capacidad para cambiar y adaptarse a la función del entorno y a nuestras experiencias. Eso es como le dije al principio. Dice, el aprendizaje y la estimulación son fundamentales para el desarrollo de este proceso. Por lo tanto, es un aspecto que se debe estudiar y tiene en cuenta un ámbito tanto educativo como de la salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestra vida, nosotros dependemos mucho, aparte de nuestro entorno social, lo que vamos a aprender, ¿no? Durante la vida y conjuntamente tener una buena salud. Y eso es todo, mis. Gracias. Creo que es aburrido. Muy bien, ya hija. A ver, ahora Castro. Buenas tardes, licenciada. Ahí voy a compartir la pantalla un ratito, por favor. Okay. Ahí se prepara Mirta y por último Carlos, ¿ya? Porque su compañera Pérez envió su trabajo, pero no está en línea. Así que terminamos con Mirta y Carlos. Ya, buenas tardes, licenciada y compañera. Vamos a continuar sobre el tema de definición de la plasticidad cerebral. Como introducción vamos a hablar sobre la plasticidad, que es el cerebro, que ha sido más de la fuente de investigaciones más profundas, ¿no? En las que se ha tenido que avanzar de la mano de la tecnología y varias técnicas de imagen que proporcionan información valiosa sobre su funcionalidad. La neuroplasticidad o plasticidad cerebral es un término que abarca poderosos cambios que sufre nuestro cerebro, ¿no? En respuesta de ciertas deficiencias que se pueden presentar, ya sea a causa orgánica o por lesiones, que afecta detrás de la estructura. ¿Qué es la plasticidad cerebral? ¿Qué es la plasticidad cerebral? Se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida. Se utiliza para que se refiere a varios niveles, ¿no? Del sistema nervioso. Puede ser estructuras moleculares, cambios en expresión, genética y comportamiento. La neuroplasticidad permite que las neuronas regenerarse tanto anatómica y como funciones, ¿no? Forman nuevas conexiones internas. ¿Qué factores aumentan la plasticidad? Va a haber dependiendo de varios factores. Puede ser en la edad, la estimulación sensorial, después de una lesión, alteraciones previas del sujeto parezca antes de una lesión, puede ser
hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Etcétera. También hay la cantidad de tejido cerebral destruido en el cerebro. Algunos beneficios de la neuroplasticidad es necesaria para el desarrollo neutral postnatal, permite que el sistema nervioso se adapte a nuevas demandas, puede compensar y organizar el sistema nervioso para reemplazar funciones perdidas. Acá vamos a hablar de los tipos de plasticidad, que son dos: plasticidad funcional y estructural. La funcional se refiere a la capacidad del cerebro para mover las funciones del área dañada del cerebro o a otras áreas no dañadas del cerebro, ¿no? Y la plasticidad estructural se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar su estructura física como resultado del aprendizaje. Algunas bases de la plasticidad cerebral. Son 4: cambios funcionales en la eficacia sináptica externo, de la cual sería desenmascarar las sinapsis durmientes o bien enmascarados, ¿no? También podemos ir reduciendo o modificando la existencia de proteínas o actividades de las proteinasas en neuronas. También puede ser creando nuevas conexiones anatómicas, como brotes de axones y dendritas. Y por último vamos a hablar sobre la eliminación de células nerviosas. Algunos cambios funcionales son 4. Vamos a hablar de la inputis a las células, que vienen a ser los cambios de los inputs. Pueden funcionalmente abrir o cerrar la sinapsis, impulsos respectivos de un pequeño intervalo de tiempo que genera potencialmente postsinápticos. También vamos a hablar sobre la activación presináptica. Algunos sinapsis se hacen para más eficientes luego de haber sido actividades neuronas que han sido muy estimuladas. Eficacia de la sinapsis. Es el fortalecimiento de la transmisión sináptica, involucra cambios funcionales como un aumento de la excitación de los receptores sensoriales, disminución de un umbral de la transmisión. Sensibilización. Puede ser periférica o central a nivel de los nociceptores, pueden ser causadas por una activación neural repetitiva. Algunas desventajas de la plasticidad. Hay diversos síntomas de enfermedades que se han ocasionado a la plasticidad. Puede ser dolor neuroplástico, espasmos, el síndrome de miembro fantasma, que es un ejemplo claro de una anormalidad central que se refiere como periférica, tinnitus. Y por último, la conclusión. Se puede identificar que la plasticidad cerebral de la capacidad del cerebro es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y función dependiendo que las necesidades de aprendizaje y la estimulación son fundamentales para que desarrollen este proceso. Muchas gracias. Gloria. Ahora, vieja, gracias. Ahora, Mirta, por favor. Dice, hijo. Mirta. Buenas tardes, licenciadas. ¿Se me escucha?
Licenciada, buenas tardes, ¿me escucha? Se te escucha bien bajito, hijo. Sí, es que tengo un problema con voy a tratar de el micrófono, ¿no? Más cerca. Ya, buenas tardes, continuando con la exposición. Hoy nuestro tema es la plasticidad cerebral. Siguiente diapositiva, por favor. Nos dice qué es la definición, ¿no?, de plasticidad cerebral. ¿Qué cosa nos dice? Nos dice que la plasticidad cerebral, ¿no?, se va a referir a toda la capacidad de nuestro sistema nervioso, ¿no?, para poder No se te escucha nada, hija. Modifica tu audio. allí se escucha, licenciada. Ahí un poco mejor. Ya. A ver, la plasticidad cerebral se refiere pues a la capacidad del sistema nervioso, ¿no?, para cambiar que tanto su estructura y su funcionamiento a lo largo pues de la vida, ¿no?, de cada persona, ¿no?, como reacción a la diversidad de su entorno, ¿no? Aunque ahora, ¿no?, este término, ¿no?, se utiliza hoy en día, ¿no?, en la psicóloga, ¿no?, y neurociencia, ¿no? Se utiliza también para referirse a los cambios que se dan a diferentes niveles del sistema pues nervioso, ¿no?, estructuras moleculares, cambios a la expresión, la genética y el comportamiento. No es decir que la neuroplasticidad pues se refiere, ¿no?, a toda la habilidad de nuestro cerebro, ¿no? El mismo nombre lo dice, ¿no? Neuroplasticidad de neuronas. Aquí siempre esta plasticidad cerebral pues va siempre a afectar, ¿no?, tanto en la educación, en la estimulación, ¿no? Por decir, va a afectar en qué, por decir, en la comunicación, ¿no? De repente en lo que es pues el habla, los aprendizajes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Nos dice pues que la neuroplasticidad nos permite, ¿no? ¿Qué nos va a permitir? Nos permite pues es que las neuronas se van a regenerar, ¿no?, tanto anatómicas como funcionalmente, y va a formar, ¿no?, nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Es decir, que la plasticidad neuronal va a representar que la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse también, ¿no? Este potencial adaptativo, ¿no?, de todo nuestro sistema nervioso va a permitir que el cerebro, de repente, pues, no pueda reponerse a trastornos como lesiones, pueda reducir, ¿no?, los efectos de repente de diferentes alteraciones producidas por diferentes también patologías, ¿no?, como por decir el Parkinson, de repente la enfermedad del Alzheimer, ¿no?, la dislexia en adultos, también el insomnio infantil. Aquí, como observamos, ¿no?, el cerebro tiene pues ¿no?, y formar nuevas conexiones de neuronas, ¿no? Es como que si fueran pues unos circuitos neuronales, ¿no? Decimos aquí pues de que, por decir, ¿no?, en nuestro cerebro nosotros lo podemos comparar como que si fuera una computadora, ¿no?, de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener, pero no va a ser una computadora, porque nuestro cerebro pues lógicamente que va a tener más capacidad de cambiar, ¿no? ¿No? Por eso nos dice, ¿no? Nuestro cerebro también, ¿qué va a suceder, no? Siempre también va a estar, ¿no?, cambiando desde antes que nosotros nacemos, ¿no? Ya antes que nosotros nacemos, ¿no?, va ya a cambiar antes que, ¿no?, del nacimiento. Pero hasta que también nosotros, pues, ya no existamos, ¿no?, el número de neuronas, ¿qué va a suceder acá? Va a tener, pues, nuestro cerebro va a incrementar durante todo el desarrollo, ¿no? Por decir, el desarrollo tanto del feto,
¿no? Hasta pues, hasta que de repente ya vamos cumpliendo los meses, ¿no? Por decir unos, de repente 18 meses, ¿no? De repente 24 meses, ¿no? Nuestro cerebro ya va a contar con diferentes, pues, neuronas, o sea, es decir, 1 billón de neuronas, ¿no? Este número, pues, no tanto va a cambiar mucho en el resto, es decir, de nuestra vida, sino que el número de personas, ¿no? Aquí no tanto nos vamos por las neuronas, sino por las conexiones que va a haber entre ellas, ¿no? Cada pues neurona va a recibir una gran información, ¿no? De miles de otras también neuronas, ¿no? En el cual pues va a enviar información a otras miles más, ¿no? Y así. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, Fernanda. Acá tenemos también, ¿no? Por decir, síntomas, ¿no? A los a los 2 años y medio, pues el cerebro es más activo que el del adulto, ¿no? A los 3 años va a continuar muy activo, aunque el menor, pues, de diferencia. ¿Por qué nos dice esto? Porque el niño, ¿no? Nosotros muy bien sabemos que el niño pequeño va a captar más rápido que un niño de repente de 3 años, ¿no? Si le ponemos o le enseñamos, por decir, le ponemos a diferenciar ahí un perrito y un gatito, ¿no? Rápidamente lo va a identificar, pero sin embargo el niño que tiene más edad, ¿no? No lo va a identificar rápidamente, ¿no? Por decir, cuando nosotros, ¿no? Nacemos, ¿no? ¿Qué cosa sucede? Cada neurona, por decir, cuando nacemos nosotros tenemos un aproximado de 2.500 conexiones, ¿no? Neuronales. Y cuando cumplimos ya los 3 años o los 4 años, ya eso va incrementando, ya no va a ser 2.500, ¿no? Va a incrementar a 15.000, 16.000 neuronas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a suceder acá? Va a comenzar un proceso, ¿no? Un proceso en el cual vamos a denominar, ¿no? La poda neuronal, ¿no? ¿Qué cosa es, no? En el cual, pues, las conexiones no son necesarias, ¿no? Y se pierden. ¿Por qué va a ocurrir esto? ¿No? Porque todo nuestro cerebro, ¿no? Está diseñado, pues, ¿para qué? Para adaptarse de la mejor manera en el ambiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos tipos de plasticidad neuronal, ¿no? Se consideran acá la edad de los pacientes, ¿no? La naturaleza de la enfermedad. Tenemos por edades, por decir, tenemos la plasticidad del cerebro en desarrollo, ¿no? Tenemos la plasticidad del cerebro en periodo de aprendizaje, plasticidad del cerebro adulto, ¿no? Acá observamos este niño, pues, de que aquí, ¿no? Está trabajando él su desarrollo, o sea, es decir, su neurodesarrollo, ¿no? Sigue acá, pues, comienza a realizar sus aprendizajes, ¿no? De acuerdo, por decir, como observamos ahí, ya ellos aprenden, ¿no? De repente, ármame, por decir, un gatito, ya ellos están con la plastilina armando, ¿no? A esto se le llama plasticidad de periodo de aprendizaje, ¿no? El siguiente, por favor. También tenemos por patologías, ¿no? Nos dice ya que la plasticidad del cerebro también, no hay cerebro malformado, hay plasticidad también del cerebro con enfermedad adquirida ya, ¿no? Hay plasticidad neuronal en las enfermedades también metabólicas, ¿no? Y también tenemos aquí por sistemas afectados, por decir, la plasticidad en lesiones motrices, ¿no? Lesiones que también pueden afectar a cualquier sistema sensitivo, ¿no? También que puede afectar, como les dije, hace rato también el lenguaje, ¿no? Pueden también lesiones que alteran la inteligencia, ¿no? Aquí ya, por decir, tanto en la educación, ¿no? ¿Qué cosa se va a realizar acá? Ya aquí los maestros pues tienen que ver la manera, ¿no? De una estrategia de llegar ya pues al alumno con la capacidad, ¿no? Con esos tipos de problemas que pueda tener el niño, ¿no? Tanto en la educación, ¿no? Y parte de también otras patologías. Siguiente, por favor.
Dice, ¿cuándo se da la plasticidad cerebral? Dice, se da pues durante el desarrollo del cerebro, ¿no? En la edad temprana, como les dije, ¿no? Un niño pequeño o una niña pequeña va a aprender más rápido que un niño que ya tiene 3 años, 4 años, ¿no? Después tenemos durante la edad adulta, ¿no? Por ejemplo, cuando se producen los aprendizajes, ¿no? Ahí donde les digo cuando el niño ya tiene a veces problemas ¿no? de aprendizajes. Después cuando hay un daño cerebral, ¿no? Para poder recuperar y compensar y rehabilitar también todas sus funciones, ¿no? Aquí vamos a ver ahorita, por decir, tenemos aquí, siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Tenemos el tratamiento. ¿Qué nos dice? Que acá hay diversas, pues, estrategias para poder recuperar, ¿no? Nuestro cerebro vascular y establecer, pues, una relación, ¿no? A la plasticidad cerebral también se le conoce como neuroplasticidad, ¿no? Aquí, ¿qué cosa va a suceder? Siempre va a afectar, pues, las vías del sistema nervioso, ¿no? Central, tanto va a afectar también la afectación a la sensitivo-motora, ¿no? ¿Qué nos dice acá? ¿Qué tratamiento podemos realizar, ¿no? Para un niño? Por decir, a ver, en la siguiente diapositiva tenemos aquí un ejercicio, ¿no? Tenemos, por decir, el de Peter Pan, ¿no? Aquí como les he puesto los pasos, ¿no? Tomamos ambas orejitas, ¿no? Por la punta, luego tira hacia arriba, ¿no? Un poco hacia atrás, mantenemos así por espacio de 20 segundos y descansa brevemente. De ahí volvemos a repetir el ejercicio cada 3 veces. ¿Qué beneficio nos va a dar este ejercicio de Peter Pan? Nos va a despertar todo el mecanismo de la audición, nos va a asistir a la memoria, nos va a enlazar el lóbulo temporal del cerebro y del sistema límbico, ¿no? Todo este ejercicio va a ayudar bastante en la plasticidad cerebral, ¿no? En otros países, por decir en España, ¿no? Hay en España que utilizan, ¿no? Por decir, para mejorar este tipo de sensibilidad cerebral, ¿no? Ellos utilizan electrodos, ¿no? O sea, ellos han comprobado que ayuda bastante este ejercicio, pero mediante electrodos que le ponen, ¿no? En el cerebro, ¿no? En otros países, ¿no? Pero sin embargo aquí en Perú todavía no sé si habrá o de repente no, yo al menos no he visto, ¿no? Que ponen electrodos, por decir, en la cabeza, pero en España sí utilizan mayormente esa terapia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también aquí el ejercicio del botón del cerebro, ¿no? Aquí vamos a colocar los dedos del índice y pulgar bajo las clavículas, ¿no? Y vamos a realizar un masajito, pues, circular, ¿no? Y con la otra mano, pues, cubro el ombliguito, ¿no? Y respiramos lentamente, ¿no? Lentamente. ¿A qué nos va a ayudar? ¿Qué beneficio nos va a dar este ejercicio? ¿No? Va a estimular que la gravedad y el equilibrio, ¿no? Nos va a ayudar a mejorar la lectura, las destrezas visuales, los movimientos de los ojos y nos va a elevar también la energía. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos también al gateo cruzado, ¿no? Otro ejercicio, ¿no? Como observamos allí en la imagen, ¿no? Cómo se realiza. Junto a la palma de la mano derecha con la rodilla izquierda y así viceversa, ¿no? Con ambas rodillas, ¿no? Y lo hacemos, pues, varias veces, unas 5 veces, 10 veces, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a permitirnos, nos va a activar los hemisferios del cerebro y al mismo tiempo, ¿no? También a calentar nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es como que si fuera, ¿no? Un motorcito, ¿no? Y también nos va a ayudar a mejorar la coordinación, ¿no? Tanto por decir, la coordinación tanto en la escritura, ¿no? En la lectura, en la comprensión y en la ortografía. Siguiente, ya. En conclusión, nos dice que el desarrollar esta capacidad cerebral nos da herramientas para enfrentar y mejorar, ¿no? La plasticidad, ¿no? Es la capacidad del cerebro que nos va a ayudar a modificar su estructura y función, ¿no? Por lo tanto, pues,
este aspecto que se debe estudiar y tener en cuenta ámbitos tanto educativos como de salud, ¿no? Porque también va a afectar tanto en la educación y también en la salud. El desarrollo, pues, de esta capacidad cerebral, ¿no? Nos da, pues, herramientas para enfrentar de mejor manera, ¿no? Los desafíos que va a presentarse diariamente en el paciente, ¿no? También es importante recalcar la importancia de la estimulación del cerebro, ¿no? En todas las etapas de la vida, ya sean niños o adultos, ¿no? Sabemos que en estudios pues se ha demostrado de que los bebés, como les dije, pueden distinguir pues la alta precisión más rápido que no niños de repente de 3 años, niños de 5 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los bebés captan más rápido? Porque ellos pues tienen ya más conexiones neuronales que les permiten procesar pues el estímulo, ¿no? ¿No? Y ya pues se le hace más fácil, con cambio al niño de 5 o 3 años, ¿no? Como que más difícil es distinguir, ¿no? Aquí nos dice también, pues, ¿no? Que estas comunicaciones neuronales, ¿no? ¿Qué cosa va a suceder acá? ¿No? Va a reducir también, el cerebro, pues, va a reducir el consumo de conexiones, ¿no? Que no son relevantes, ¿no? Como se dice, una poda neuronal, ¿no? Eso es todo lo que puedo aportar en lo que es la plasticidad cerebral. Buenas tardes, licenciada. Bien, Mirta, muchas gracias. A ver, terminamos con Gaby. A ver, Gaby, por favor. Gaby. Alguien le pase la voz a su compañera, por favor. Ya le toca exponer, avísenle. Gaby, ¿vas a exponer, hija? ¿O no? Buenas tardes. Hija, ahora sí, recién se te escucha. A ver, puedes iniciar. Bien, muy buenas tardes, licenciada, compañeras. Bueno, como ya hemos podido escuchar a todas las compañeras, ¿no? Nosotros ya comprendimos qué cosa es una plasticidad cerebral, ¿no? Bueno, yo también vamos a trabajar esta actividad. Bien, vamos a dar una breve introducción acerca del tema. El término plasticidad cerebral expresa la capacidad adaptativa del sistema nervioso para minimizar los efectos de las lesiones a través de modificar su propia organización estructural y funcional. Como podemos comprender, la memoria y el aprendizaje resultan de la representación del estímulo mediante procesos plásticos que modifican las vías neuronales, que se comunican con otras. Los eventos plásticos pueden incluir cambios en la estructura,
distribución y número de sinapsis. Y se ha sugerido que en estos cambios morfológicos subyace la formación de la memoria. Los fenómenos de plasticidad han sido estudiados mayormente en las lesiones neuronales, neurológicas, y el motivo de esta comunicación es analizar los mecanismos subyacentes de los fenómenos de plasticidad. Bien, el concepto. Después de un daño cerebral general, ocurre una recuperación de funciones que pueden continuar por años. En este caso, nosotros como fisioterapeutas podemos nosotros tratar, ¿no?, a este paciente de repente que haya sufrido algún accidente, ¿no? Ustedes saben de que nosotros, los seres humanos, podemos vivir con una sola parte de nuestro hemisferio, ¿no? Con una sola parte de nuestro cerebro. Es allí donde nosotros como futuros fisioterapeutas vamos a trabajar, ¿no? De repente al paciente pues tiene un tumor de repente, ¿no? Y ha sido operado, pues de frente lo mandan a recuperación o a rehabilitación, perdón, ya que nosotros somos los encargados, ¿no?, de darle a esta persona que refuncione los demás miembros, ¿no? Ya que el cerebro, ustedes saben, y hemos podido escuchar de las otras compañeras, de que el cerebro es lo principal, es como, por ahí dijeron que es como una computadora, ¿no? Que todo lo que es, por ejemplo, si nos duele algo, lo primero que lleva la información es el cerebrito, ¿no? Bien, el grado de recuperación depende de muchos factores que incluyen la edad. Por ejemplo, si una persona joven sufre algún accidente, se va a recuperar mucho mejor, ¿no?, que una persona que ya tenga pues 70, 80, 90 años, ¿no? Esta área comprometida, tenemos la cantidad de tejido dañado, la rapidez con la que se produce el daño, programas de rehabilitación y factores ambientales y psicosociales. Si bien desde hace años se tienen evidencias de la capacidad del cerebro para modificar funciones y para compensar daños, la importancia de esta capacidad ha venido a ser apreciada solo recientemente, ¿ya? Como también lo volvemos a recalcar, es muy importante que la familia, que el ambiente en donde esté esta persona, pues esté rodeado, ¿no? Esté lleno de mucho, ¿qué le digo? De mucho cariño para que esta persona pues se recupere, ¿no? Si tuviese algún daño en su cerebro. Bien, tipos de plasticidad. Por patologías, dice, plasticidad del cerebro malformado. Tenemos también la plasticidad del cerebro con enfermedades adquiridas. Tenemos la plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas. Ahora por sistemas afectados. Tenemos la plasticidad en las lesiones motrices, plasticidad en las lesiones que afectan cualquiera de los sistemas sensitivos y la plasticidad en la afectación del lenguaje. Plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia. Paul Broca fue un eminente médico y antropólogo francés quien inició la era pues de esta plasticidad, ¿no? Bien, el inicio de un ser y de su cerebro. La fertilización del óvulo ocurre en la tercera parte del tubo uterino y una vez que el huevo es fertilizado, se nombrará como cigoto, el cual se va pues desplazando hacia el útero. Durante la primera semana posterior a la concepción, sufriendo cambios morfológicos. Durante este trayecto, estos cambios son provocados por la división de las células madres, las cuales van dividiéndose de 2 en 2 y se llaman blastómeros o células hijas.
cuando los blastómeros se acumulan en un racimo de 12 a 16 células. Bien, en esta parte, pues, la madre, la mamá, debe de tomar sus, por ejemplo, los médicos siempre recomiendan consumir ácido fólico, ¿no? ¿Para qué? Para que este cerebrito, cuando ya está fertilizado el óvulo, los médicos siempre acostumbran pues a que la mamita consuma estas vitaminas, ¿no? ¿Para qué? Para que el cerebrito del bebé salga fortalecido, ¿no? Entonces, a veces hay personas que no lo hacen, es por eso que a veces ocurren estas malformaciones, ¿no? Bien, la plasticidad cerebral prenatal y neonatal. Los estudios indican que puede ocurrir en el aprendizaje en estadios previos al nacimiento, como es el caso del periodo fetal. El feto humano está expuesto a varios estímulos ambientales, como la voz y los latidos del corazón de la madre, más los ruidos del mundo exterior. El cerebro y los órganos sensoriales del feto están lo suficientemente desarrollados alrededor de una semana posterior a la concepción. Bien, como nosotros sabemos, el bebé desde que está en el vientre materno ya escucha, ¿no? A la mamá, ya escucha sus latidos del corazón. Cuando el bebé nace, lo primero que nace, pues, al nacer, pues ellos lloran, ¿no? Dan su primer grito, ¿no? De vida. Entonces, cuando la enfermera o la obstetriz te lo pone en tu pecho, pues el bebé siente ese latido y se calma, ¿no? Entonces su cerebrito ya está aprendiendo, ¿no? Hasta el olor de la mami, ¿no? Entonces ellos, hay que tener muchísimo cuidado a veces. Hay mamitas, pues, que trabajan en la calle, ¿no? De repente ambulantes, ¿no? Entonces se exponen a demasiados ruidos que pasan, por ejemplo, los carros, ¿no? Y todo eso afecta al bebé y ellos ya van escuchando. Su cerebrito ya se está activando desde ese momento, ¿no? En el desarrollo anormal. Los trastornos del desarrollo pueden ser producto de anormalidades genéticas, embrionarias, prenatales y ambientales. A nivel genético pueden producirse errores en el metabolismo de los cromosomas, produciendo anormalidades en los genes que promuevan una manifestación de enfermedades como el síndrome de Down, que ya lo hemos visto anteriormente en las clases, el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol durante los primeros trimestres de una gestación. Siempre una mujer que está gestando, los primeros meses son muy importantes, ¿no? Se debe de evitar el consumo de sustancias tóxicas, como por ejemplo la droga, ¿no? El alcohol, ya que pues esto puede perjudicar mucho al bebé, ¿no? Sobre todo en su cerebro, ¿no? Que ya está formándose, ¿no? Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado. Son los 3 primeros meses los más importantes para que este niño o esta niña nazca sin alguno de estas anormalidades. Bien, aquí les vamos a dar unos ejemplos de cómo ejercitar nuestro cerebro. Por ejemplo, en nuestro ejercicio es los botones de espacio. Por ejemplo, como observamos a la niña, dice que ella se va a colocar 2 deditos de la mano derecha sobre el labio superior y la mano izquierda sobre su coxis. Acá está. Y luego van a hacer ellos presión durante 30 segundos al mismo tiempo, tanto en la boca como en el coxis. Se debe de respirar de 4 a 6 veces, ¿no? Lenta y profundamente. Ahora con la mano contraria, ¿ya? Este ejercicio es muy bueno para ejercitar nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué beneficios tiene este ejercicio? Activa, dice, ambos lados del hemisferio cerebral al hacer el ejercicio alternando las manos. Activa el cerebro para la concentración. Relaja el sistema nervioso central y ayuda también a la relajación. Bien, gateo cruzado. Vamos a juntar, dice, la palma de la mano derecha con la rodilla izquierda y viceversa.
Bueno, como estamos observando aquí en la imagen, ¿ya? Así chocando la mano izquierda con la pierna, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa nos va a beneficiar? Y así vamos a intercalando, ¿no? Con la otra mano y con la otra pierna. Esto permite activar, dice, ambos hemisferios del cerebro. Al mismo tiempo, vamos a calentar, dice, el cerebro, mejora la coordinación, la conciencia espacial, la ortografía y la lectura. Miren lo importante, a veces decimos pues que no son importantes los ejercicios, pero sí, esto nos va a activar nuestro cerebrito, ¿no? Sobre todo en los niños, que ellos son como una esponjita su cerebrito, ¿no? Ellos cuando ya están en la escuela, a partir de los 3 a 5 años, o perdón, del añito hasta los 5 años, ellos son como una esponjita, que ellos van a aprender, ¿no? Si tú, por ejemplo, los alimentas bien y les das una buena enseñanza, entonces ellos son como esponjitas, vuelvo a repetir, que van a ellos asimilar, van a aprender muy rápido, ¿no? Entonces es muy importante que un niño ya vaya a las escuelas, a la escuela, ¿no? A veces desde el año ya están las cunas sobre todo, ¿no? El gobierno tiene muchos programas en donde pues ya desde que tienen meses nada más, ya les están dando pues clases ya de desarrollo psicomotor, ya les están enseñando colores, ya les están enseñando a comer, ya les están enseñando a dejar el pañal, ¿no? Entonces, ya hasta los 5 años, ese niño pues va a aprender muchísimo, ¿no? Pero si nosotros los vamos a maltratar, los vamos a estar malnutridos, ese cerebrito no se va a alimentar correctamente. Bien, acá tenemos nosotros un ejercicio, ¿ya? Este ejercicio nos va a ayudar en los dos hemisferios, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio derecho-izquierdo. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá dice amarillo, pero el color es azul. Entonces, tú lo que tienes que hacer es decir el color más, ¿no? La palabra, ¿no? Por ejemplo, azul, verde, negro, rojo, verde, amarillo, negro, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, amarillo, rojo, amarillo, rojo, negro, azul, verde, azul, amarillo, verde y azul. Entonces, este ejercicio es muy, a pesar de ser muy divertido, te va a ayudar pues a trabajar tus dos hemisferios, ¿no? Para ser de repente una persona más activa. Bien. En conclusión, podemos decir que se puede indicar que la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y función dependiendo de las necesidades. El aprendizaje, la estimulación son fundamentales para que se desarrolle este proceso. Por lo tanto, es un aspecto que se debe de estudiar y tener en cuenta en ámbitos tanto educativos como de salud. El desarrollar mejor esta capacidad cerebral nos da herramientas para enfrentar de mejor manera los desafíos que se nos presentan diariamente. Licenciada, eso es todo con respecto a lo que le puedo compartir a las compañeras, ¿no? Listo, Gaby. Muchas gracias. A usted. Ya, chicos. Ahora sí ya estamos todos. A ver, por ahí me mandó su trabajo Espinosa Guevara Pérez, ¿no? Por ahí también me llegó la justificación del párrafo. Lo que puedo hacer para ayudarlos ya a ustedes, no está de mi delegada, pero a ver si ustedes le hacen llegar a sus compañeros, pero sé que tienen un grupo, no sé. Ya. Tienen hasta hoy día para que me suban su trabajo monográfico. Ahí está habilitado. Lo di con tiempo. La fecha estaba con tiempo, así que suban a la plataforma y solamente hasta mañana,
voy a esperar su exposición. Ya, mañana, y me refiero 10 de la mañana, no más. Y no iba a estar en la nota de la exposición en base a la nota mínima que me ha sacado el alumno y me ha puesto 10. Es decir, si bien la nota mínima de exposición fue 14, en base a eso nada más voy a calificar. ¿Ok? Así que háganle saber a sus compañeros. Es el trabajo monográfico más la exposición. Si los dos lo van a hacer, me lo envían. Suben el trabajo y me envían la exposición. Nada que me envíen la exposición y no suben ningún trabajo, porque ahí sí no les voy a valer. ¿Ya? Lo di con tiempo, tenían 2 semanas. ¿Ya? Entonces le hacen llegar eso para que no se queden sin nada. Y ya mañana es su examen final. ¿Ya, chicas? ¿Tienen alguna duda? Miss, esta presentación solamente era monografía y la exposición, ¿no? Porque yo no he hecho diapositiva, o sea, yo he explicado. No Sí, sé, hija, era su exposición más su trabajo monográfico. Sí, así nada es. más. Exacto. Sí. Lo que me tenía que subir a la plataforma era su trabajo monográfico que iba a revisar, ¿no? Y hoy día presentarse para que me expongan qué es lo que han investigado ustedes, ¿no? Licenciada, que se grabe, le digo que se grabe y que le mande el link. Sí, sí, pero que suba su monografía, por favor. Toda la noche. Monografía solamente hasta hoy día 11:59 y exposición grabada hasta mañana hasta las 10 de la mañana. Exacto, sí. Ya, licenciada, gracias. Ya, chicas, listo. Las hacen comunicar a sus demás compañeros. Licenciada, disculpe, con respecto al examen, igual, ¿no? Los 4 últimos temas, 20 preguntas, 1 hora. Exactísimo, Fer. Ya. Así es. Ujú. Exposición no entra. La exposición de plasticidad no entra. No me entré. Ah, ya. No me entré, solamente sus temas. Y la siguiente semana son recuperaciones. Sí, no creo que ninguna se va a jalar. No, Pero ya hay no vacaciones. se maten en el último examen, no se confíen. Ya, chicas, mañana su examen se habilita a partir de las 8 de la noche. ¿Sí? En caso no se haya presentado un trabajo, baja la nota. ¿Cómo, hija? En caso no se haya podido presentar un trabajo, baja la nota. Es que tienen que serme los dos, porque si no presentan trabajo, como... No. En las tareas que se dejaba semanal. Es que hubo un trabajo que yo no lo pude presentar porque tuve motivos familiares. Tuve que viajar por una semana porque falleció un familiar. De hecho, todas las tareas se promedian con los demás trabajos que se han ido dejando. Sí, todo se promedia. Ya, sí. Miss, Sí, Mili. una consulta. Como usted como tutora de nosotros, hay varias compañeras me han comentado que les dieron los resultados de las evaluaciones que estaban programadas el mes pasado. Pero yo hasta ahora no he recibido respuesta. Y tengo unas compañeras que están en sextos semestre y me dicen que ellas ya están presentando solicitud para la segunda evaluación. Y yo le digo, pero bueno, no sé, ustedes no nos han dicho nada todavía. Una vez, el segundo y el tercer módulo creo que ya van a evaluarlos ellos. Y a lo que a lo que a mí me dijeron, pues que a nosotros solamente nos van a evaluar el primer módulo. Y para el siguiente año, si es que hay presenciales, nosotros vamos a hacer las prácticas presenciales. De lo contrario, también nos van a evaluar el segundo y tercer módulo virtual. Es cierto, Jimmy. Con ellos están corriendo por el tema de que ya egresan ahorita, pues. Se acaba este semestre y ellos ya salen, ¿no? Entonces, Sí, por eso se les está evaluando. Este domingo creo que tienen sus evaluaciones, claro, porque mis compañeros me estaban diciendo, este domingo creo que tienen sus evaluaciones. Sí, entonces tienen Pero, ¿y los resultados de la evaluación que íbamos a hacer? eso me lo va a pasar mi Sheila a mí, ya. Entonces, cuando yo le quede a Valeria avisarle y cuando estuviera, les iba a dar a ustedes. Voy a recalcarle a ver para que me lo vuelva a enviar, ya. Y una vez que yo las obtenga, le quede en eso, en pasárselas a ellos. Pero no se preocupen, voy a estar al pendiente de eso. Ya, Miss, también
cuando hubo con la reunión con la Miss Sheila, yo le anuncié, ¿no? Que yo en el 2019, antes de la pandemia, yo presenté mi carta, o sea, no, mi carta no, o sea, mi solicitud de que ya había terminado mis prácticas con o sea, con mi cartón donde me firma el tecnólogo. Bueno, en este caso no fue tecnólogo, fue la fisiatra, todo eso. Y yo lo presenté y ella me dijo que lo iba a buscar, que no había personal, no estaba yendo a las oficinas, no sé. Y nunca me escribieron, nunca me dijeron si lo encontraron, no me dijeron nada, no sé Ya, nada. mire, Y sin lo voy embargo, a- voy igual a yo hacer di mi acordar. examen. Le voy a hacer acordar a Michelle, no te preocupes, para que lo tenga en cuenta. ¿Ya? Porque sí, Ya. de verdad nadie trabaja ahorita en oficina, entonces ese papel debe estar ahí, ¿no? En la oficina de Yaleven. Pero como nadie va, entonces va a tener que ser chamba de Michelle a ir un día a buscarlas, ¿no? O de repente si es que se retoma la presencialidad del otro año, ¿no? De todas maneras, este papel debe estar ahí, no se puede perder. Entonces, yo pienso que debes tener un cargo o algo cuando presentaste también, ¿no? Entonces también ese debe ser tu sustento, ¿no? por tu parte, ¿no? Pero no te preocupes, yo le voy a hacer acordar, ¿ya? Ya, ok, gracias. Ujú. Ya, chicas, yo ahí en su última clase, ya Dios quiere que el otro año les vuelva a enseñar, ¿ya? Cuídense bastante, por favor, mañana todos sáquenme 20 su examen. Miss, si así no saquemos, usted ponga los 20 nomás. No problema, póngale 20 nada más. 20, de repente me da la flojera y lo pongo al revés. Ay, no. No. La idea Ya, es pasar, ¿no? No creo que ninguno me salga mal este semestre. Han ido bien Ya, no, durante todo el año. poner tratamiento también como los otros exámenes. No, porque no somos No, pero los últimos 4 temas no he visto tratamientos. No había No. posiciones. temas, no. El examen pasado sí vi. Lo que he visto es más posiciones. Ah. Para reconocerte. Estudian eso Sí. en clase, ¿ya? Ay, ese es el problema. Ay, este problema. Ya, chicas, me despido. Cuídense hasta el otro año. Igualmente, Buenas tardes. licenciada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la pase lindo, Feliz cuídese. También todo. usted, Feliz feliz Pascua, Navidad. feliz Reyes, feliz todo. Chao, chicas, cuídense. Pues, bye, bye.